Horacio Fernando Rivera Calderón, vamos con el propio tema que tú invocaste o mencionaste en la parte final de tu anterior intervención. 10 años de Ayotzinapa. ¿Qué pensar de la postura de los padres de familia, de la marcha de ayer, de los oradores que fueron duros respecto a la postura, a los resultados de la administración del presidente López Obrador, hablando de traición como así una etiqueta muy concreta? Y pues lo que va sucediendo en esos 10 años, ¿cuál es tu opinión, Fernando? Bueno, yo creo que nadie le va a regatear aquí los conceptos o los adjetivos que los padres, los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa le quieran endilgar a este gobierno. Eh, Creo que en eso estamos claros de que se les prometió algo que no se pudo realizar. Hablamos hace unas semanas de que desde mi perspectiva yo no considero que hubo una traición, creo que hubo una verdadera impotencia de llegar más lejos, que hubo una quizás incapacidad, un muro dentro del ejército. También creo que tomando en cuenta todo lo que se investigó en esta administración, no podemos decir que no se hizo nada y que no hubo voluntad, porque sí ha habido muchas cosas que no supimos en el sexenio de Peña Nieto y que se han ido sabiendo ahora y que nos muestran lo infinitamente complejo que ha sido llegar a la verdad de este caso. Eh, yo veo esas sutilezas. No creo que los padres tengan ni el ánimo ni la disposición y no creo que estén ya para matices. Es un tema que va a heredar el gobierno de Claudia Sheinbaum y que no sabemos si realmente un día van a dar con estos muchachos, ¿no? Yo no quisiera creer que un día habrá esa certeza, pero no la hay un enojo, hay una frustración, creo que no debería ser solo de los padres y del movimiento que está en apoyo a ellos, sino de todos los que somos parte de este país. Es una herida histórica que nos debe doler, que no podemos olvidar, más allá de las otras cosas que vayan saliendo mejor o que vayamos logrando en términos políticos. Eh, Fernando, hay comentarios y señalamientos que hablan con mucha insistencia diciendo se pasaron a la derecha, son enemigos de la izquierda, son derechistas, están comprados. Vidulfo vive la gran vida, Vidulfo Rosales el abogado y es un gran corrupto. Y a los centros de derechos humanos y a los propios familiares el hecho de que son engañados porque atienden consejos o asesoría de estos grupos. ¿Qué pensar de esa fraseología que establece una distancia creciente y un choque entre estas posiciones, Fernando? Bueno, puede entenderse quizás como parte de la carnicería política en la que estamos. Y no creo que desde la percepción, por lo menos de quienes estamos en esta mesa, debamos permitirnos contaminar un movimiento que es legítimo y que tiene toda la razón de existir y de continuar, ¿no? Y ya, lo demás, los adjetivos, los modos, las formas, eso ya es incontrolable. Ahora, también debemos, así como nos hemos dado cuenta entre los testimonios de los familiares del GIEI, la lectura, el testimonio que dio López Obrador, el presidente ayer o antier, también haciendo un recuento de todo esto, también el movimiento que está con los normalistas, pues no es una roca concisa que solo camina en un sentido y completamente impermeable. O sea, tampoco podemos ser tan ingenuos de eso. Claro que el PRIAN han tratado de meterse por todas las formas posibles. Yo no sé si Vidulfo tiene la gran vida, no soy un periodista que esté abocado a investigar eso, pero tampoco creo que vaya por ahí la cosa. Evidentemente no es un movimiento impermeable, hay muchos intereses que quisieran cooptarlo, que quisieran convertirlo en algo suyo,
Yo creo que pasó lo mismo con el movimiento zapatista en algún momento, y en general con todas las causas buenas, el mismo movimiento feminista se lo quieren apropiar por todos lados, es decir, pero eso no debería enturbiar pues el origen, la causa inicial de esto que sigue resonando, que sigue sacando a las personas a la calle. Y si bien en las calles, como tú lo viste ayer, Julio, las consignas siguen siendo importantes y sigue siendo importante gritar y enumerar a los 43, a la hora de un diálogo con intenciones no de terminar incendiándolo todo, sino de encontrar una salida, las consignas no funcionan ahí, sino ahí sí tenemos que empezar a ver esos matices que evidentemente no les podemos pedir que los vean a los familiares de los estudiantes asesinados, masacrados en Iguala. Bien, bueno, pues vamos a seguir adelante. Horacio, déjame ver cómo andamos aquí. Oye, y Tenemos, perdón, ¿y la duquesa de Alba no va a venir? La no, duquesa bueno, de pues es que Alba. está. ¡Ay! ¡Ela ahí! Solo estaba esperando ser Shazam. invocada, Ana Francis Moore. Es que a mí me gusta que me den mi pie de entrada, amigos. Oh, Te Yo pasaste. media hora aquí así. todo Hola. esperando que. Hola, hola, ¿cómo estás, Ana Francis? Bien, un poquito así de, ay, los pendientes, tengo que ir para allá, acá, ay, el 1 de octubre, el 5 de octubre, pero por lo demás soy un ser de luz y serenidad. Ah, bueno, pues lo bueno es que son poquitas las cosas Sí, que pueden sí, ahí sí. afectar. Te digo, pues cualquier cosa, ¿no? Cositas más, cositas menos, Julio. Eso está bien. Ahí les voy a ir Vamos. contando los, ¿cómo se llaman? Las sorpresitas que una se encuentra en estos andares de la función pública, las cosas que pasan, cómo funciona adentro, hay muchas cosas bien interesantes. Ahí se las iré contando. Vamos con Horacio Franco. Horacio, el presidente de la República no pudo vencer esos obstáculos que dice que hubo con los intereses relacionados con el caso Ayotzinapa. No pudo o no quiso porque finalmente tuvo que mantener equilibrios y concesiones hacia las Fuerzas Armadas, hacia la muralla verde olivo, que mucho se dice que es donde topó la investigación de los 43 de Ayotzinapa. Horacio. Mira, mi opinión, y ya le he dicho muchas veces, es que no se dio esa coyuntura porque jurídicamente, económicamente mucho, por el poder económico también, jurídicamente por el poder judicial, y por mucho Andrés Manuel López Obrador ha sido el presidente más debilitado, dijéramos, por los medios de comunicación también, más atacado y más débil. Y en un momento dado, si hubiera sido atacado también por las Fuerzas Armadas, hubiera sido muy peligroso para la estabilidad del país. O sea, yo creo que él primero tenía la idea de meter el ejército a los cuarteles, y después nos salió con eso, con que no. Y yo creo que hubo una razón muy de peso de haber visto tanto desorden, tanto, sí, en realidad el país estaba, ya lo he dicho varias veces también en las mesas, estaba, según él, 10 veces peor de lo que lo tomó, de cómo lo tomó, como lo pensó, perdón, cuando había tomado el país, las riendas del país. Entonces, todos los pasos que tuvo que dar Andrés Manuel como político de un colmillo verdaderamente asombroso y con una lógica política muy de él, además, muy de con su proyecto, tuvo que hacerlo de una manera lo más suave para no dañar sus relaciones con el ejército y para aprovechar también el hecho de que el ejército, el pueblo uniformado, etcétera, 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 con toda la manera de enarbolar al pueblo y de realmente hacer sentir al ejército como hacerse valer como jefe supremo, comandante supremo de las Fuerzas Armadas y como un aliado a su gobierno, porque tenía demasiadas fuerzas en contra. Eso no exime que en un momento dado pueda haber, pues obviamente, incurrido, pues como la cuestión de la intervención que hizo cuando detuvieron al secretario anterior de la defensa, ¿cómo se llama? General Cienfuegos. A Cienfuegos. Y eso lo hizo, yo creo que por equilibrio
político con las fuerzas del ejército también. Y en fin, ¿qué puedo decir? Oye, Horacio, ¿pero sí hubo protección al ejército en el caso Ayotzinapa? Eso, pues nos preguntamos muchos ¿Tú qué opinas? preguntamos. Yo no sé, yo creo que no quiso darle al avispero precisamente para no correr el riesgo, tanto para los padres, yo creo que para los padres, yo quisiera meterme en la mente del señor presidente para poder dilucidar por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué no expuso todos los expedientes que debió de haber expuesto al tiempo que se lo pidieron o al tiempo que se exigió? Pero yo creo que no lo sé. A estas alturas del sexenio ya no me importa, pero sí me importa que Claudia Sheinbaum, como la futura presidenta que va a ser ya en 4 días, tenga bien, en verdad tenga bien, empezar como comandanta con un montón de calidad moral que tiene, de esta probidad que tiene por la cantidad de votos que tuvo, ¿no? Por esta solidez que tiene como se me fue la palabra, pero es esta solvencia. Sí, solvencia, pero también el hecho de que tenga tanto respaldo del pueblo mexicano, tiene que empezar a ser del ejército, una fuerza social mucho más acercada, mucho más cercana al pueblo, no nada más como una autoridad a la cual se le respeta, porque no se le puede no respetar, porque se nos puede venir encima todo, ¿no? También hay una cosa en el pueblo mexicano también en ese sentido, ¿no? Y en un momento dado, no sé si le tengamos miedo al ejército, muchos le pueden llegar a tener miedo, ¿no? Respeto, miedo, veneración o lo que sea, pero sabemos, el pueblo mexicano, y no nos chupamos el dedo, que el ejército es una fuerza o un conglomerado muy grande en el que ha habido excesos, en el que ha habido represión, en el que ha habido corrupción, y el limpiar el ejército para ella va a ser una gran tarea, y el acercarlo socialmente a la gente, el abrir mucho más la cuestión del ejército. Yo no nada más hablo por nuestra comunidad, ¿no? Pero un ejército con derechos humanos, con comunidad LGBT dentro del ejército, con feminismo dentro del ejército, que ya está empezando, pero que como que no se atreven a dar el zarpazo, ¿verdad? Y eso va a limpiar mucho al ejército de una mirada como de lejanía, de respeto, pero así de que cuidado y se nos vuelquen encima. Y eso yo creo que va a ayudar también a que en el ejército se hable más y se saque también por parte de la presidenta mucho más sobre el tema del ejército en Ayotzinapa. Claro. ¿Qué pasó en el ejército? ¿Qué pasó con el ejército en Ayotzinapa? Bien, gracias, Horacio. Ana Francis, el presidente López Obrador no pudo resolver el asunto de Ayotzinapa por proteger al ejército, ¿o no quiso hacerlo? Yo creo que es una respuesta combinada, es decir, yo creo que quiso e hizo todo lo que se pudo hacer. Me parece que también es un asunto de gobernanza, de elegir entre inconvenientes, de posibilidades reales, un poco sumando a lo que han dicho mis compañeros para no repetir. Y yo nada más agregaría un elemento que hay que seguir tomando en cuenta, porque además hoy hizo un comentario bien interesante en la mañanera el presidente en relación a lo que dijo Marquito Cortés en el Senado con respecto a la aprobación de la ley para que la Guardia Nacional quede a cargo de la Secretaría de la Defensa, que no sé si ubicaron esta parte en donde Marco Cortés dice, pero agreguemos que se les declare a ciertos grupos como terroristas y entonces podamos tener cooperación internacional, entre comillas, internacional. Y que el presidente nos pone ese cachito de video, que además dice esa declaración ocurre en la madrugada, y nos pone ese cachito de video y nos hace otra vez el acento de ¿y eso de parte de quién? Es decir, pero en este caso específico, ¿hubo protección al ejército en el caso de Ayotzinapa? En ese caso específico me parece que está otra vez el personaje del intervencionismo.
que el presidente O sea, lo ha no es puesto ahí. natural de la política interna lo que sucedió en Ayotzinapa, sino injerencia de poderes externos. No, yo creo que fue una suma de, lo que yo creo en realidad es que fue una suma de eventos desafortunados. Lo que el presidente dice en su carta fue la policía local, fueron las fuerzas locales junto con el crimen organizado local. Sin duda que el ejército por lo menos no hizo nada, me explico, lo cual es una omisión terrible. Y eso debería por lo menos de aclararse. Y luego la salida de la narrativa que tiene que ver con fue el Estado, fue el ejército, etcétera, etcétera. ¿Y crees que fue el Estado? Sí, es decir, en ese momento sí, claro que fue el Estado. Es decir, y hoy actualmente Estado, también es el Estado. No, actualmente no. ¿Por qué no? Porque he visto una voluntad, esa es la diferencia entre el gobierno y el Estado, ¿no? He visto una voluntad tremenda de este gobierno de resolver, solucionar, aclarar, etcétera, etcétera. Y hay una parte que no se logra, ¿no? Que volvemos a la reflexión de qué fuertes están esos poderes que ocultan esas cosas. La pregunta es, ¿quiénes son esos poderes? ¿Es el ejército nada más? ¿O son unos otros poderes y unos otros intereses que les interesa que, uno, pues, no se sepa, y dos, cargar la responsabilidad hacia un solo lado? Entonces, ahí es donde yo me pregunto, no creo que el ejército sea inocente, ojo, de ninguna manera. La pregunta es si digamos, llega hasta ahí o va más arriba. Y más arriba no me refiero al expresidente Peña Nieto. Más arriba me refiero, pues sí, a la DEA, pues sí, a todas estas estrategias, etcétera, de desestabilización que sí tienen ciertos gobiernos y que sí aplican cuando ven la oportunidad. Es decir, no veo que ningún gobierno haya provocado lo que pasó en Ayotzinapa. Creo que pasó por una suma de eventos desafortunados, la droga en los camiones, el descubrimiento quizás de la droga por los estudiantes y entonces la decisión ahí de desaparecerlos, etcétera, quizás matarlos, etcétera. Y la cosa se va saliendo de control y el ejército no hace nada, digamos, ¿no? En esa serie de hechos, también el contubernio entre políticos, militares y policías. Sin duda. Claro. Pero sí, la pregunta es qué políticos, qué militares y qué policías, pues, ¿no? Es decir, claro, todo el ejército o solamente unos determinados cuantos o toda la parte del ejército que estaba ahí, ¿me explico? Pues qué policías, pues probablemente sí, sin duda los locales. Ahora, ¿de quién es ese negocio? ¿De quién es esa ruta? ¿A dónde va a parar ese dinero de esa heroína? Pues, ¿no? Y otra vez, ¿y qué agencia no mexicana? Caramba, pues tiene mucho que contarnos acerca de su relación con los cárteles mexicanos, ¿no? Fernando, ¿algo que decir? Porque Horacio quiere opinar. Sí. Rápidamente, rapidísimamente. Y mientras tanto, todo eso que es totalmente cierto que dice Ana Francis, mientras tanto, Peña Nieto, Cerón, Cienfuegos y el señor con nombre libanés, ¿cómo se llama? Chaufet. ¿Sí fue Chaufet o no? Sí, ¿no? El secretario de Gobernación, Osorio Chong. Sí, no, bueno, todos ellos que saben muchísimo y que tienen la sartén por el mango, felices de la vida en otros países, son libres. ¿Y quién debió impedir que estuvieran felices de la vida y libres? Este gobierno, por supuesto. Este gobierno y la Fiscalía General de la República. Ahora, yo lo que quiero creer, Julio, es que tu pregunta, la que le haces a Ana Francis, tiene más de dos opciones, ¿no? Porque preguntas o se protegió el ejército o no se quiso ir más allá. Si se hubiera protegido el ejército no habría ningún militar detenido. Hay militares presos, no los que quizás hubo un regreso ahí, hubo un problema con el caso de Encinas, hubo un forcejeo, pero el ejército evidentemente participó, lo han atestiguado muchos reportajes. Está el documental de nuestro amigo Temoris Greco, Mirar, Morir, y su hermano Coista, donde demuestran que los mandos del ejército tuvieron conocimiento de esto que estaba sucediendo y lo dejaron pasar. Por algo se llama este documental Mirar, Morir. Morir. Su pecado, sin duda, fue
una omisión y pues en ese sentido, una enorme complicidad. De ahí pasar a fue el ejército, bueno, no, porque fueron los Guerreros Unidos, porque fueron una suma de ingredientes entre la policía de Iguala, las autoridades estúpidas, prepotentes y soberbias de Iguala, es decir, hubo una serie de ingredientes muy grandes. Ahora, que no quiso, pues yo creo que sí se quiso. Me queda claro que Encinas se la rifó hasta donde topó con una pared, me queda claro que el presidente lo intentó hacer. O sea, yo no creo que esté ocultando algo, ¿no? Yo no creo que nos esté mintiendo a todos diciéndonos que él sí sepa y que nosotros no sepamos, ¿no? Yo creo que no sabemos nadie, yo creo que hay, así como lo hemos visto en los documentos, hay un montón de testimonios de güeyes que dicen, luego se desdicen, luego se arrepienten, luego otro llega, luego a otro lo sacan de la cárcel y entonces decide volverse testigo. Es decir, hay una cantidad de versiones ahí tremendas. Yo no creo que hubo falta de voluntad. Yo creo que realmente es un caso muy complicado y algo que me parece importante es algo que dijo ayer, si no me equivoco, el presidente, es que dice, bueno, hasta donde yo llegué, pues la responsabilidad del ejército es lo que sea, lo que se remite a los militares que han sido señalados o que están detenidos, pero si se investiga más, adelante, ¿no? Si se llega a descubrir que el general Cienfuegos, a mí me parece que el general Cienfuegos sin duda tuvo que saber y tiene que ver en este tema. Eso no lo pudo ver o no lo alcanzó a ver este gobierno. Quiero creer que no lo alcanzaron a ver y no que no lo quisieron ver, porque imagínate, bueno, pues es que eso que habría que demostrarlo también, pues sería una catástrofe, ¿no? Ya para la esperanza que hemos generado muchas personas alrededor de este movimiento y que como parte de este movimiento se esclarezcan y no se repitan estas masacres. Bien, Fernando, bueno, yo simplemente doy mi punto de vista que lo he sostenido 6 años completitos después de una promesa del presidente López Obrador, en la cual se crearon instancias institucionales importantes para tratar de llegar al fondo del asunto, y a partir de 2022 hubo un quiebre, una ruptura de ese proceso y se comenzó a tratar de transferir las culpas al fiscal especial Omar Trejo, que estuvo consensuado con los familiares de los 43. Se deshizo la comisión virtualmente, todo el proceso de la Comisión de Verdad y Justicia. Luego salió el propio Alejandro Encinas en medio de señalamientos de procesos internos desde la Presidencia de la República para impedir que avanzaran las investigaciones a fondo. Y posteriormente hemos visto un proceso que a mí me parece muy doloroso de pretender transferir las culpas de este estancamiento o retroceso en los centros de derechos humanos, en los abogados como Vidulfo Rosales, caracterizados solo desde la tribuna de Palacio Nacional como un corrupto, un mentiroso, un tranza, alguien que lucra con el dolor ajeno, y a los propios activistas y a los padres de familia, tachándolos de ser, no ser suficientemente expertos para evitar que los manipulen estos personajes siniestros. Pero, a ver, Julio, ¿tú sí crees que sí se protegió al ejército deliberada y...? Sí, totalmente, deliberadamente, absolutamente. Basta el tema de los 800 folios que no han aparecido y que no aparecerán, y basta el hecho de que me parece que hay una clara protección al ejército. Pero bueno, pues eso ahora sí que son puntos de vista y sobre eso caminamos en esta mesa. ¿Algo que decir o pasamos a otro tema? Yo nada más quisiera decir que dejaron pasar muchos años, dejaron pasar muchos eventos, muchas eventualidades antes de resolver esto, y como digo yo, ¿no? Si se hubiera castigado a estas cabezas que mencioné, si se hubiera hecho justicia a partir de desde arriba, porque el problema es que no fue el ejército, fueron algunos del ejército, no fue todos los policías locales, fueron algunos policías locales, no fue todo el gobierno, fue alguien en el gobierno. Si se hubiera sido selectivo de una vez, pero desde el principio, con eso, como un proyecto de los más importantes en este gobierno, yo creo que hubiera sido otro sino muy diferente. Antes de que hubiera sido 2022,
ya se hubiera podido haber resuelto. Espero que, por eso digo otra vez, la responsabilidad enorme que tiene el gobierno de Claudia Sheinbaum y las instancias judiciales y las instancias fiscales, que no son muy esperanzadoras en la cuestión fiscal, ¿verdad? Obviamente, por cómo está la cuestión, que se queda Gers Manero, pero yo creo que ahí sí hay mucho por hacer en este gobierno que comienza. Ahora sí que no va a ser borrón y cuenta nueva, pero va a tener que ser bien ejecutiva Claudia Sheinbaum.